Señor les bendiga, amados hermanos. Nuevamente sean bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos. En esta noche quiero compartir contigo este tema que titulé ¿Será que los creyentes en Jesús tenemos que celebrar las fiestas de los judíos? Es una interrogante que muchas personas se hacen. Y en esta ocasión, a través de la palabra del Señor, vamos a ver si verdaderamente tenemos que celebrarlas o ya no, ya son cosas del pasado, o como iglesia de Cristo, ya no tenemos por qué celebrar esas cosas. Así que te invito a que con tu Biblia en mano empecemos a escudriñar este tema. Amén. Vamos a empezar con esta introducción. ¿Será que actualmente todavía se tienen que guardar las fiestas que aparecen en el Antiguo Testamento para los que creemos en el Mesías de Israel, Cristo Jesús? Como por ejemplo, guardar el primer día del mes, que en hebreo se dice Rosh Hodesh, guardar el séptimo día como día de reposo, el Shabbat, o las fiestas como la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, etcétera. Porque actualmente a cualquier persona dentro del cristianismo que quiere guardar alguna de estas fiestas, se le dice, ¿por qué quieres guardar esas fiestas de los judíos? E incluso se le considera como una persona débil en la fe, diciéndole, ay, pobrecito, no sabe que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, y que ya Cristo nos vino a libertar de la maldición de la ley, ya que el fin de la ley es Cristo. Pero que en realidad no existe ninguna cita bíblica que diga que esas fiestas son exclusivas de los judíos y que fueron ordenadas solamente para esa tribu de Judá, que son los judíos. Y también se ha mal entendido el término de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, así como también de que Cristo nos haya libertado de la maldición de la ley y que el fin de la ley es Cristo. Esto se ha malentendido, se ha malinterpretado, como lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a empezar por aclarar primeramente quién es Israel, porque la mayoría de las personas en el cristianismo no sabe esto con exactitud. Y te lo digo así porque yo mismo, hace no mucho, no entendía esto claramente. Y piensan que los judíos son todo Israel. Pero eso no es así. Sino que los judíos son solo una de las 12 tribus de Israel, Judá. Pero que son 12 tribus las que conforman el reino de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas. Y como se desconoce entre la mayoría del pueblo cristiano la historia del pueblo de Israel, por eso es la razón por la que se piensa que los judíos son todo Israel, y que las fiestas que el Señor ordenó guardar son solamente para ellos. Pero como repito nuevamente, eso es un error, y es algo que se ha creído por muchos años, pero que el Señor habla en su palabra de que al final de los tiempos, y estamos viviendo en el final de los tiempos, dice que habría una restauración de todas las cosas. O sea, que todo lo que estaba torcido será enderezado, y pues lógicamente que para enderezar algo, pues necesita estar torcido, ¿verdad? Y hoy a través de la palabra del Señor vamos a descubrir qué es lo que está torcido, y que la misma palabra del Señor sea enderezándolo todo. Y para eso primeramente tenemos que dejar bien claro quién es Israel actualmente. Y para eso tenemos que partir desde Abraham y la promesa que el Señor le dio. Y para de esa manera dar un seguimiento a esa descendencia de Abraham que ha llegado hasta nuestros días, pero que la mayoría de las personas en el cristianismo desconocen, y se les ha enseñado cosas que están totalmente fuera de contexto, y se ha terminado por malinterpretar las escrituras. Pero vamos a ver la promesa que el Señor le dio a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 17. Y aquí está, te lo presento aquí. Génesis 17:1 dice, era Abraham
de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y el verso 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Te das cuenta? Naciones de ti, o sea, no solamente una nación, naciones, varias naciones. ¿Por qué? Porque Abraham, pues, el significado de Abraham es padre de un país, y Abraham es padre de muchedumbre de gentes. ¿Te das cuenta? Ahí es cuando él no tenía hijo todavía, ¿sí? Pero Dios le da la promesa. Gloria al nombre del Señor. Bueno, y ya sabemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y este fue el padre a su vez de Esaú y Jacob, quien llegó a ser Israel. Jacob llegó a ser Israel, el padre de los 12 patriarcas, padre de las 12 tribus de Israel. Pero también el Señor le confirmó la misma promesa a Jacob, a Israel. Génesis 35:9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Te das cuenta? Dice: una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Nuevamente, muchas naciones, ¿sí? O sea que Israel no solamente es una nación, sino que es un conjunto de naciones. Y vamos a ver quiénes son ese conjunto de naciones más adelante. ¿Ok? Bueno, en el tiempo de Jacob, quien es Israel, hubo una gran hambre sobre la tierra, por la cual descendió con todos sus hijos a Egipto. Y ahí permanecieron por 430 años, en los cuales se multiplicaron en gran manera, pero hasta ahí todavía seguían siendo una sola nación. Y aún después que salieron de Egipto y permanecieron en el desierto por 40 años, y también al tomar posesión de la tierra prometida y habitar en ella, seguían siendo todavía una sola nación, un solo reino con 12 tribus, y así llegamos hasta el tiempo del rey David, el cual gobernó sobre las 12 tribus de Israel, siendo todavía una sola nación y un solo reino. Pero que a partir de su hijo Salomón las cosas iban a cambiar a causa del pecado de Salomón, el cual no fue como su padre David. ¿Sí? El rey David y su hijo Salomón reinaron sobre las 12 tribus de Israel, pero casi al final de la vida de Salomón, Dios le dijo que como no había caminado rectamente delante de él, como lo había hecho su padre David, le iba a dividir el reino. Pero que por amor a su padre David le iba a dejar una tribu, pero que en realidad fueron dos, fue Judá y Benjamín, los que actualmente conocemos como judíos. Y que las otras 10 tribus se las iba a dar a un siervo de él llamado Jeroboam, pero que no lo iba a hacer en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo Roboam. Y eso tú lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 29 al 36. Bueno, y Dios cumplió lo que dijo, y el reino fue dividido en dos. El reino del norte, con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel o casa de Efraín, porque Jeroboam era descendiente de Efraín, con su capital en Samaria. Y el reino del sur, con Judá y Benjamín, conocidos como la casa de Judá, capital Jerusalén. Y es bien importante conocer esto, porque la escritura habla más adelante y muchas veces se refiere a la casa de Israel, y en otras ocasiones habla de la casa de Judá. Y si desconoces esto,
estarías como yo lo interpretaba hace algún tiempo, que se estaba refiriendo a la misma casa, pero no es así. Son dos casas diferentes, dos reinos. Y aquí los vemos. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, lo que era la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero Jeroboam, el que tenía las 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo, que estas 10 tribus del norte, se quisieran quedar en Jerusalén y pasarse al lado de Roboam, él les hizo 2 becerros de oro y puso sacerdotes de su propio corazón y les dijo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Y eso se encuentra en 1 Reyes 12, capítulo 12, verso 28. Y así dirigió al pueblo a pecar contra el Señor. Y el Señor envió profetas por mucho tiempo para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero no se arrepintieron ni se volvieron al Señor. Y entonces en el año 722 antes de Cristo, el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Asiria. Eso tú lo puedes leer en 2 Reyes capítulo 17 del verso 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, o también llamados casa de Israel o casa de Efraín, porque como repito, Jeroboam era descendiente de Efraín, y al estar en cautividad, estos se mezclaron entre las naciones, se asimilaron a las naciones y perdieron su identidad. O sea, se hicieron gentiles y nunca regresaron a Israel y fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya esto era algo que el Señor mismo ya había profetizado que iba a suceder. Que incluso cuando Jeroboam tomó las 10 tribus del norte, Roboam, el hijo de Salomón, quiso pelear contra Jeroboam para tratar de recuperar las 10 tribus. Pero el Señor le envió un profeta diciéndole que no lo hiciera porque Dios mismo había hecho eso. Ahora, esta casa de Israel, mira lo que dice la profecía en Amós 9:9. Ya sabemos quién es la casa de Israel, ¿verdad? Las 10 tribus del norte. Dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. ¿Te das cuenta? La casa de Israel, las 10 tribus del norte, iba a ser zarandeada entre todas las naciones. Bueno, pero podríamos pensar que la casa de Judá, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, iban a tener cuidado para que no les pasara lo mismo, pero no fue así. Y en el año 586 a.C. también fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero la casa de Judá solo permaneció en Babilonia por 70 años. Y regresaron con Zorobabel y Nehemías a Israel a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en ella. Son los que habitaban Israel en el tiempo de Jesús y son los que actualmente llamamos judíos. Sabemos quiénes son y en dónde están actualmente. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están las 10 tribus del norte? ¿Dónde está la casa de Israel o la casa de Efraín? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde estarán actualmente? Bueno, leímos en la profecía de Amós 9 que iban a ser zarandeadas entre todas las naciones. Y si estudias un poco de historia, te vas a dar cuenta que los descendientes de estas 10 tribus del norte fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones. Por ejemplo, para nosotros aquí en América, entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, Pablo en sus cartas habla de su deseo de ir a España. ¿Y para qué quería ir a España Pablo? Bueno, porque allí había descendientes de esas 10 tribus perdidas. Y ahora, ¿qué es lo que pasó en el año 1492? Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América. Y qué raro que precisamente, qué casualidad que precisamente en ese mismo año se dio un edicto de expulsión de toda España de los israelitas. ¿Quiénes crees que venían con Cristóbal Colón en las 3 embarcaciones? Que incluso se cree que el mismo Colón era israelita, pero no abiertamente a causa de la persecución que existía.
Bueno, y actualmente estos descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en su mayoría no saben que lo son, que se hicieron gentiles, que formaron multitud de naciones, se encuentran, ¿sabes dónde? Se encuentran adorando a la Virgen, a los santos, se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, porque domingo en inglés es la palabra Sunday, que quiere decir día del sol. Se encuentran celebrando Navidad, Año Nuevo, Halloween, Lupercalia o Día de San Valentín, todas estas fiestas paganas que nunca el Señor ordenó celebrar a los hijos de Israel. Se encuentran comiendo carnitas, camarones, etcétera, porque así también se les ha enseñado y no saben que son hijos de Israel o hijos de Jacob. Pero esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencionamos antes. Ahora, hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios va a volver a unir a las 12 tribus de Israel. Esas profecías están en Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y esas profecías las tiene que cumplir el Hijo de David, el Mesías de Israel, Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías de Israel. Pues porque aún no ha sucedido la restauración de Israel. Incluso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Y también antes de que Jesús ascendiera al cielo, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo él? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 6 y 7. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo de la restauración, porque la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía, no había sido zarandeada entre todas las naciones todavía la semilla de Abraham, ¿sí? Porque de hecho, estas fiestas, las que mencionamos, son fechas especiales. Son citas, son encuentros que el Señor tiene con su pueblo. Pero alguien puede decir, pero nosotros que somos parte del Nuevo Testamento, que hemos creído en el Mesías de Israel, Cristo Jesús, pues ya tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo y por lo tanto ya no tenemos que celebrar esas fiestas. Pero esto es un error también. Porque cuando el Señor en el reino milenial haga descender, ¿sí? Haga descender la tierra nueva y los cielos nuevos, ahí dice que ahí se va a celebrar, por ejemplo, la fiesta de Rosh Hodesh, de cabeza de los meses. También se va a celebrar el día de reposo, el séptimo día también. Y eso aparece aquí en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Sí? Bueno, esto va a ser después del reino milenial, de hecho. ¿Sí? Y además dice la palabra de Dios en Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿alguien de los que me está escuchando se considera que es de Cristo? Yo pienso que sí. Bueno, dice, ciertamente, linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Entonces, si tú te consideras que eres de Cristo, dice la palabra que entonces eres linaje, eres semilla, eres semen de Abraham, y por lo tanto también eres hijo de Isaac, eres hijo de Israel, y como hijo de Israel a ti te fueron ordenadas guardar todas estas fiestas. Porque lo dice aquí, Levítico 23:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los judíos. No dice habla a los judíos, dice habla a los hijos de Israel y diles. Los hijos de Israel son las 12 tribus. Dice, las fiestas solemnes de Jehová. ¿Te das cuenta de quién son esas fiestas? No son ni de los judíos ni de los hijos de Israel, son del Señor. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas.
6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, donde quiera que habitéis. Ahora, dice el verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Sí? Y si alguien quiere saber cuál es el día, cuál es el séptimo día, día de reposo, porque, pues, cuando el Señor ordenó esto, déjame decirte que no existía el calendario que tenemos actualmente, ¿sí? Era un calendario diferente. Entonces, para saber cuál es ese, te recomiendo que mires otro de nuestros estudios que tenemos aquí en Facebook, cuál se llama, cuál es el verdadero día de reposo, sábado, domingo o cuál día. Entonces, ¿te das cuenta cómo no son fiestas de los judíos, sino que fueron ordenadas para todos los hijos de Israel? Y tú y yo somos hijos de Israel, y además estas fiestas le pertenecen al Señor. Y la palabra es muy clara, pero, y entonces, ¿por qué se ha enseñado que ya no se tienen que guardar estas fiestas? Por la misma razón de siempre, porque se ha malentendido y se han malinterpretado las Santas Escrituras. Y en especial las palabras del apóstol Pablo. Y esto no es algo que yo esté inventando, ¿sí? Sino que lo dijo el mismo apóstol Pedro, que hace 2000 años estaban torciendo y dándole otro significado diferente a las palabras del apóstol Pablo, y eso mismo sigue sucediendo actualmente. Lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 15, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y una persona indocta es una persona ignorante, en este caso ignorante en cuestiones de la cultura hebrea. Y entonces se termina dándole un significado totalmente diferente a las palabras del apóstol Pablo. Porque de hecho en los tiempos del profeta Jeremías, oiga, ya se estaban torciendo las palabras de la ley de Moisés. Y como vimos también en el tiempo de Pablo, y actualmente, pues aún se siguen torciendo. Porque ve lo que dice en Jeremías capítulo 8, verso 8. Dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, dice el Señor, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Oiga, aquellos que eran los encargados de copiar los textos de la Torá, cambiaban las palabras, dándole otro significado. ¿Te das cuenta? Nosotros actualmente lo que tenemos en nuestras Biblias son traducciones, no son el original. Son traducciones y muchas de ellas, las palabras se han cambiado también, dándole otro significado. ¿Sí? Por eso es que tenemos que verificar muchas veces en el original para poder entenderlo correctamente. Y esta es una de las citas que se usan en el cristianismo para decir que la ley de Moisés ya fue abolida, pero como vamos a ver, esta cita ha sido mal interpretada, se han torcido las palabras del apóstol Pablo. Y está en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el verso 15, presta atención a ese verso 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Sí? Ahí
parece indicar que sí, que abolió la ley de los mandamientos. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero vamos a examinar esta palabra, ordenanzas, en el original. Esta carta, de hecho, fue escrita en griego. Vamos a examinar esa palabra en el griego. En el Strong bíblico aparece con el G1378. Porque, bueno, acá está abajo, pero acá parece indicar que Cristo Jesús abolió la ley de los mandamientos, ¿verdad? Verso 15. Pero mira lo que dice en Mateo 5:17. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y yo miro que aún permanecen, el cielo y la tierra no han pasado, yo no sé tú. Dice que entonces ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Se tiene que enseñar eso, que la ley no ha sido abolida. Pero volvamos a la palabra ordenanzas. G1378. ¿Qué quiere decir? Es la palabra dogma. Y dogma es doctrina. ¿Sí? El término deriva del griego y significa parecer, opinión o creencia. Que a su vez deriva de dokeo, pensar, suponer, imaginar. Dogma pasó a significar leyes u ordenanzas decretas e impuestas en otros en el siglo I. Ok, pero dogmas son doctrinas. Entonces, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos, aparece ahí la misma palabra, la misma palabra, dogmas. G1378 dice, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que se clava en la cruz? Ahí dice que lo que se clavó fue el acta de decretos, o sea, las doctrinas de hombres. La palabra decretos en el original es la palabra dogmas. Dogmas no se refiere a mandamientos de la ley de Moisés. Generalmente este pasaje se interpreta en la mayoría de los comentarios cristianos como lo que clavó Jesús en la cruz fueron los mandamientos de la ley de Moisés que te acusaban. Pero aquí dice dogmas, ¿sí? Doctrinas. Los dogmas fueron los mandamientos de hombres de la tradición que decían que los gentiles estaban fuera, que los gentiles no tenían oportunidad, todos los que no eran judíos, digámoslo así, ¿sí? Los que tenían en ese momento la autoridad de interpretar a Moisés eran los fariseos, los rabinos. Decían que un gentil, aunque se convirtiera, estaba difícil que tuviera acceso al reino venidero. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Bueno, él quitó todos esos dogmas, todos esos mandamientos de hombres, quitó todas esas tradiciones y da apertura a los extranjeros, nos da apertura a los que no teníamos ningún derecho. Por eso era la extrañeza de los principales intérpretes de la ley en ese tiempo que decían, ¿por qué su maestro come con pecadores, con publicanos, con prostitutas? Porque eso ya estaba considerado en esa época que un rabino no tenía por qué enseñarle a los malditos. ¿Sí? Y continúa diciendo Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces su victoria es tu victoria y no hay nada que te pueda acusar. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bueno, como te dije, lo que nosotros tenemos son traducciones. Pero de hecho en el original, cuando se refiere a luna nueva, dice la palabra Rosh Hodesh, que quiere decir principio de los meses. Nada que ver con la luna nueva. ¿Ok? Aquí les está hablando a los gentiles. Pablo le está hablando a los gentiles.
Por tanto, por cuanto ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar de la comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado, porque generalmente se interpreta como que nadie te juzgue ahora si ya comes lo que quieras. Pero si lo ves en el contexto, no tiene nada que ver con eso. Dentro del contexto es, nadie te juzgue por ahora vivir, por ahora observar. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la interpretación de la ley en ese tiempo que un judío comiera con un gentil. Entonces había siempre una separación y ahora lo que les está diciendo aquí es, nadie tiene por qué juzgarte. Nadie puede seguir diciéndote que eres un pagano, un inmundo, un extranjero. No, nadie te puede juzgar en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sería absurdo que Pablo le dijera que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, si nunca las habían observado. Eran gentiles y ahora ya las querían empezar a cumplir, pero no los dejaban cumplir. Por ejemplo, en los días de fiesta como la Pascua había una restricción de que si un extranjero no había cumplido con una serie de requisitos no podía participar de ello. Ahora, muchos argumentan por lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 1, que Dios ya no quiere que se celebren y que ni siquiera se guarde ninguna de estas fiestas, incluyendo el día de reposo, Rosh Hodesh, que es cabeza de los meses. Pero vamos a escudriñar ese capítulo para saber si en verdad Dios cambió de opinión o lo que había ordenado anteriormente celebrar ya no quiere que se celebre más. ¿Sí? Y está en Isaías capítulo 1, verso 10. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel. ¿Ok? Pero mira cómo se refiere a ellos. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Pero sabemos que Dios no cambia de parecer así nada más porque sí, sino que algo muy fuerte tiene que suceder para que Él dijera estas cosas. Y aquí se está dirigiendo al pueblo de Israel, porque ya Sodoma y Gomorra habían sido destruidos muchos años atrás, ¿sí? Pero estos hijos de Israel estaban viviendo de la misma manera que vivieron estas naciones. Eran gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Es lo que se puede leer en Isaías 1 al 9. Isaías capítulo 1 del verso 1 al 9. Entonces, viviendo de esta manera, ¿crees tú que Dios se iba a agradar de sus ofrendas, de sus inciensos, de sus lunas nuevas, de sus días de reposo? Pues por supuesto que no. Por eso es que él dijo lo que dijo. Si ni usted ni yo, que somos malos, dijo el Señor Jesús que nosotros somos malos, nos agradaríamos de eso. Ahora imagínate cómo se va a agradar el Dios que es santo. Y también se ha enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero que ni siquiera se enseña el verso completo. Pero aquí te puse el verso completo, ¿sí? Porque solamente se te da la segunda parte del verso. Pero el verso completo está en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí deberíamos de empezar por establecer qué es pecado, según la misma Escritura. Y eso lo encontramos en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo,
de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces podemos deducir que pecado es infracción de la ley de Moisés. Continúa el verso 5, dice, ¿y sabéis que Él apareció, Cristo, para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, podríamos traducirlo de esta manera. Jesús apareció para quitar nuestras infracciones a la ley de Moisés. Y Jesús no infringe la ley de Moisés. Y todo aquel que permanece en Jesús no infringe la ley de Moisés. Todo aquel que infringe la ley de Moisés no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Y mira lo que el mismo Señor Jesús dijo. Lo vuelvo a repetir, Mateo 5:17. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, ya quedó claro la definición de lo que es pecado, que es la infracción de la ley de Moisés, y que el mismo Señor Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir. Y si el cielo y la tierra aún permanecen, y yo veo que aún permanecen, no sé tú, pero si aún permanece, pues entonces ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y eso es lo que se tiene que enseñar. Pero, ¿y ahora por qué es que se está enseñando entonces lo contrario? Se está enseñando de que ya la ley de Moisés fue abolida. ¿Por qué? Nuevamente porque se han torcido y se han malinterpretado las escrituras. Pero regresemos al capítulo de Romanos. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa realmente estar bajo la ley? Significa que como hemos infringido la ley de Moisés, que como estamos en pecado, somos culpables entonces. Estamos bajo la ley, ¿sí? Estamos debajo de la ley porque no estamos a nivel de la ley. O sea, podemos decir que hay tres términos, ¿no? Estar por encima de la ley, estar a nivel de la ley y estar bajo la ley. ¿Sí? ¿Qué es estar sobre la ley? ¿Qué crees que significa estar sobre la ley? ¿Alguien? ¿Qué significa estar sobre la ley? Bueno, por ejemplo, si tú vas manejando y hay un sign que dice ahí 35 millas, ¿ok? Tú puedes ir a 40 millas, pero es como un policía, por ejemplo. Un policía. Si dice el sign 35 millas, pero hay una emergencia, él puede ir a 60 millas ahí, está sobre la ley él. ¿Por qué está sobre la ley? Porque no lo puede parar otro policía y darle un ticket. ¿Verdad? No. Ok, ahora, ¿qué es estar a nivel de la ley? A nivel de la ley es que tú estás obedeciendo. Tú estás obedeciendo. Dice 35, voy a 35. ¿Sí? Dice 50, voy a 50. Estás a nivel de la ley. Ahora, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Está infringiendo la ley. O sea, no quiere decir que tú, si dice 35 vas a 20, vas bajo la ley. No, así es como se ha interpretado. Pero no es así. Estar bajo la ley es que dice 35, pero tú vas a 50. Si te ve un policía te va a dar ticket porque estás quebrantando la ley. ¿Se dan cuenta? Es lo que significa. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y al estar infringiendo la ley de Moisés, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos en maldición por no haber permanecido y oído atentamente para poner por obra todos los mandamientos y estatutos, lo que dice en Deuteronomio 28, del verso 15 al 68. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús?
Vino a redimirnos de la maldición de la ley. Y ya vimos cómo se obtiene la maldición de la ley. Pero aquí te lo puse. Mira, Deuteronomio 28:15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo es que venía la maldición? Cuando no escuchabas atentamente para poner por obra los mandamientos de Dios, ¿sí? Dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Y sigue la lista, sigue. ¿Sí? Pero lo que quiero que entendamos es cómo es que venían estas maldiciones. Por no oír atentamente la voz del Señor, para cumplir, poner por obra sus mandamientos, ¿sí? Entonces, de esa maldición es la que nos vino a librar Jesús, ¿sí? No que nos haya venido, como se ha entendido, ya no tenemos que cumplir la ley, no, porque la ley era maldita. Así es como se ha entendido, pero vemos aquí que no es así. ¿Ok? Pero se nos ha dicho y se nos ha mal enseñado que la ley es maldita. Y no es así, sino que la maldición viene por no obedecer los mandamientos y estatutos que están en la ley de Moisés. Porque mira lo que escribió David. Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Es perfecta. Y Pablo dice esto, Romanos 7:12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, santo, justo y bueno llega a ser maldición? No tiene sentido esto que se nos ha enseñado acerca de que la ley es maldita cuando lo comparamos con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y este es el verso que usan para decirnos que la ley es maldita, pero lo tuercen y lo malinterpretan. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero nosotros ya vimos qué es lo que produce maldición: el no obedecer los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés, ¿verdad? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, Jesús tomó la maldición que nosotros obtuvimos por no haber obedecido los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés, para de esa manera hacernos estar a la altura de la ley y de esa manera obtener bendición, porque la bendición solo viene si obedecemos los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés. Aparece en Deuteronomio 28 del 1 al 15. Y aquí está, mira. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos.
¿sí? Esa es la única forma que existe en la palabra que tú puedes obtener bendición. No es como tú miras en la televisión, que te dicen, envíe su ofrenda, ¿sí? Su ofrenda de $1000 y el Señor le va a bendecir. No, aquí yo leo que es oyendo atentamente la voz del Señor. ¿Sí? Hay quienes no oyen atentamente la voz del Señor y envían sus $500 y esperan recibir bendición. Te están robando. Lo mejor es volverte al Señor con todo tu corazón y obedecer su voz y poner por obra sus mandamientos. Pero volvamos nuevamente al capítulo de Romanos. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿cuál exactamente es el significado de gracia? Y es un regalo inmerecido, es el favor de Dios. ¿Y cómo se ha interpretado la gracia entre el pueblo cristiano? Se ha interpretado como que es un regalo que Dios te da gratuitamente y que nadie puede hacer algo para obtenerla. ¿Sí? Y en cierta forma es correcto esto. Pero en donde está el error es el pensar que como nadie puede hacer nada para obtener la gracia, entonces ya no es necesario el obedecer los mandamientos de la ley de Moisés, porque ahí estaríamos haciendo algo. ¿Sí? Pero olvidan que la escritura dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. O sea, si crees que Dios existe, guarda sus mandamientos. Dijo el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Y para poder entender claramente este concepto de estar bajo la ley y estar bajo la gracia, vamos a ver un ejemplo que está en las Escrituras. Este ejemplo está en Juan, capítulo 8, en donde se habla de la mujer que le es traída al Señor Jesús, la cual había sido sorprendida en adulterio. Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y termina de hacer lo que estabas haciendo. No, al cabo ya estás en la gracia, ya. No, le dijo, vete y no peques más. ¿Sí? Podemos decir que esta mujer estaba por debajo de la ley porque había infringido la ley de Moisés. No estaba a nivel de la ley y la ley la acusaba. Era culpable. ¿Pero qué hace el Señor Jesús? No la condena. Le perdona su pecado. La pone al nivel de la ley. Pero no le dice vete a terminar lo que estabas haciendo. No le dice vete y continúa infringiendo la ley de Moisés. Al cabo que ya estás en la gracia. No le dijo eso. Sino que le dijo, vete y no peques más. La ley de Moisés decía que esta mujer tenía que morir porque era culpable de infringir la ley. Pero el Señor Jesús le dio algo que ella no merecía. Le dio el perdón, la salvó por gracia, ella obtuvo el favor de Dios. Ahora, después de que se le había perdonado la vida, ¿crees que iba a seguir infringiendo la ley tan fácilmente? ¿O saliendo de ahí iba a ir a terminar lo que dejó pendiente? No, claro que no. Entonces, vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por infringir la ley de Moisés, o sea, no se nos dio muerte. Y si no, ¿qué se nos dio? Un regalo que no merecíamos. Se nos dio la gracia, el perdón, pero no para seguir infringiendo la ley. ¿Sí? Nuevamente volvamos al capítulo de Romanos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué es que el pecado no se podrá enseñorear de nosotros? ¿Por qué es que el pecado no se podría enseñorear más de la mujer adúltera? Porque ya no nos encontramos bajo la ley. Ya no estamos bajo el dedo acusador de que somos culpables y merecíamos morir. Porque el Señor Jesús nos puso a nivel de la ley. Ya estamos bajo la gracia. Y ahora, después que se nos perdonó tanto pecado, tanta infracción de la ley, ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros. Ya el pecado no nos puede dominar. Ya vamos a pelear contra el pecado en agradecimiento a Dios por habernos perdonado. Imagínate a una persona que le fascina la velocidad. Y va en su coche manejando y decide subir la velocidad muy por arriba del límite. Y lo detiene un policía y le da una infracción bastante alta por haber infringido la ley de velocidad.
Y resulta que se le hace imposible pagar esa multa porque es muy alta y no tiene cómo pagarla. Y tiene que ir a una corte ante un juez y el juez lo encuentra culpable. Y como no tiene dinero para pagar la multa, lo van a meter a la cárcel. Porque es lo que merece por infringir la ley de velocidad. Pero el juez decide perdonarle la deuda por pura misericordia, por pura gracia. Y el juez le dice, vete, eres libre, pero no corras más. ¿Crees tú que saliendo de ahí se va a ir a su coche y va a empezar a ir a alta velocidad nuevamente? No, claro que no. Va a pelear contra ese deseo. Y ese deseo ya no va a poder enseñorearse de él. Pero esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no se ha entendido así. Sino al contrario, en la mayoría de las iglesias cristianas se ha entendido que en Cristo Jesús ya no tenemos que guardar la ley de Moisés, porque infringir la ley de Moisés, porque podemos infringir la ley porque ya estamos bajo la gracia. Como si la gracia nos diera permiso para pecar, o sea, para infringir la ley. Y aun cuando el Señor Jesús dijo aun cuando el Señor Jesús no infringió la ley ni abolió la ley, lo que leímos en Mateo 5:17, pero los que se dicen ser sus discípulos sí lo hacen, sí infringen la ley. Y esto no tiene sentido porque el discípulo tiene que hacer lo que su maestro hace. Siendo esto un ejemplo claro de cómo se han malinterpretado ciertas citas bíblicas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Y aquí este es uno de los típicos versículos controversiales que te dicen que no hay que guardar la ley de Moisés, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Has escuchado esta interpretación? Ya, todo el tiempo. Pero vamos a examinar esa palabra en el original, fin, que aparece en el griego 50-56. Vamos a analizar esta palabra fin en el griego y en el diccionario Strong's y vemos que significa meta o propósito. Esta palabra también aparece en la carta de Santiago capítulo 5. ¿Sí? Ahí está. Strong 50-56, la palabra telo, que significa meta, propósito. Y aquí está la palabra en Santiago 5:17, donde se usa la misma palabra, telo. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Te das cuenta? Ahí no dice que ya se terminó, que ya se abolió. ¿Sí? La finalidad, la meta, el propósito, es lo que significa. Es decir, el clímax de la ley es el de llevarte al comportamiento de Jesús, Yeshua. De manera que tu propósito y mi propósito es ser confirmados a la imagen de Él. Es llegar a ser como Él fue. Todo el propósito de la ley es para andar como Él. Quien diga que cree en Él debe andar como Él anduvo. ¿Acaso Él anduvo en desobediencia a la ley? No. Él, si hubiera andado en desobediencia, no hubiera calificado para ser Cordero de Dios. Porque el Cordero de Dios tendría que ser perfecto y sin mancha. ¿Sí? Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Sin embargo, vemos que nadie hizo y cumplió la ley como debería. Ahora, en estos últimos tiempos, el espíritu de Elías va a venir a restaurar todas las cosas que se han malinterpretado, que se han torcido. Mateo 17:10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero así como fue necesario
que viniera Elías para preparar el camino del Señor y restaurar las cosas que tenían que ser restauradas en ese momento antes de la primera venida del Señor Jesús, así en estos últimos tiempos también es necesario que Elías venga a restaurar todas las cosas nuevamente antes del día grande y terrible del Señor. Y lo encontramos en Malaquías 4:4. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y qué casualidad que inicia precisamente con eso. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Como repito nuevamente, qué casualidad que empiece diciendo, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Porque seguramente en estos últimos tiempos la ley de Moisés sería olvidada. ¿Sí? O lo que es lo mismo, se iba a estar enseñando que ya no se tenía que guardar la ley de Moisés. Y como todas estas fiestas fueron dadas en esa ley de Moisés, se iba a estar enseñando que tampoco se tenían que guardar ya más. ¿Sí? Al igual que en el tiempo de Acab, rey de Israel, el altar del Señor estaba arruinado y Elías lo arregló, lo que quiere decir que no estaban guardando la ley de Moisés. Y dice la escritura que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, Israel. Eso lo encuentras en 1 Reyes 18 del 30 al 32. Y esto es bien importante para nosotros, que ya descubrimos que somos parte de Israel, que somos descendientes de esas 10 tribus que fueron llevadas al exilio, y por lo tanto debemos obedecer todo lo que fue ordenado a nuestros antepasados y guardar las fiestas del Señor. Porque dice en Levítico 23:14, la segunda parte, dice, porque estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Sí? No solamente en Israel, donde quiera que habitéis. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que iba a haber en muchos lados descendencia de Abraham. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo espero que esta enseñanza te haya venido a despejar todas dudas, todas interrogantes, porque a mí lo ha hecho en lo personal y también al grupo de hermanos que nos encontramos aquí. Amén. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga. Estaremos nuevamente en contacto, si Dios quiere, este próximo jueves, cuando ya compartí de esto contigo en temas pasados. Es el día, el séptimo día de reposo, basado en el calendario que Dios tomó como base para todas estas ordenanzas. Amén. Que el Señor te bendiga y te invitamos a que